Un saludo para todos. Hoy tenemos un nuevo tema. El tema de hoy es inducción. La definición de inducción es: la inducción es el principio físico por el cual se genera un voltaje en un conductor si éste sufre un cambio en su campo magnético. El voltaje generado, entre otras cosas, depende de la velocidad y la dirección con la que cambia el campo magnético. Es correcto. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir aquí. Entonces, eh, entonces sabemos que la inducción es el principio físico por el cual se genera un voltaje en un conductor si éste sufre un cambio en su campo magnético. De lo contrario, no se genera voltaje. Para generarse un voltaje nos dice que debe sufrir un cambio en el campo magnético. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí un campo magnético permanente. Tenemos dos imanes, polo norte, polo sur. Tenemos un voltímetro, el conductor eléctrico y las líneas de campo del imán permanente. Entonces, este es un voltímetro, no es amperímetro, sino voltímetro. Estamos midiendo el voltaje que se genera aquí al mover este conductor a través de este campo magnético. Estamos midiendo la diferencia de potencial entre dos puntos, en este caso entre el conductor eléctrico. Entonces seguimos aquí, moviendo el conductor eléctrico de izquierda a derecha en este campo, entre el campo magnético permanente. En este caso vamos a mover el conductor eléctrico de izquierda a derecha y vamos a generar un voltaje, ya que dependiendo, dice, de la dirección que se mueva el conductor a través del campo magnético, dependerá el voltaje si es positivo o negativo. Y la cantidad de voltaje depende a la velocidad también con que se mueva este conductor eléctrico a través de este campo magnético. Entonces, si lo movemos de izquierda a derecha, vamos a generar un voltaje, pequeño voltaje positivo, de izquierda a derecha. Entonces, seguimos aquí. Dice, si movemos el conductor eléctrico de izquierda a derecha o desde el círculo rojo hasta el círculo negro, entre el campo magnético, este generará una pequeña corriente eléctrica positiva. Es correcto. En este caso, en esta dirección de izquierda a derecha, se generará un pequeño voltaje positivo aquí en el voltímetro. Ahora tenemos otro caso diferente, dice moviendo el conductor eléctrico desde derecha a izquierda entre el campo magnético permanente. Ahora lo vamos a mover de derecha a izquierda. En este momento generaremos un voltaje negativo, un pequeño voltaje negativo de derecha a izquierda. Entonces, dependiendo el sentido con que se mueve este conductor eléctrico, ya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, determina si el voltaje es negativo o positivo. La velocidad con que se mueve, como les digo también, la velocidad a la que se mueve depende también el voltaje generado. Entonces, si lo movemos suave, vamos a generar un pequeño voltaje. Si lo movemos más rápido, el voltaje aumenta. Si movemos el conductor eléctrico de derecha a izquierda o desde el círculo rojo hasta el círculo negro, este genera una pequeña corriente negativa. Es correcto. Entonces, la corriente, ya sea positiva o negativa, depende de la dirección con que se mueve el conductor eléctrico a través del campo magnético. Como se puede ver, al mover el conductor a través del campo magnético, este sufre un cambio en su campo magnético por el cual genera un voltaje en el conductor. Es correcto. Lo movemos hacia acá. Ahí, en este momento que tenemos este conductor se queda aquí sostenido quieto, no genera voltaje. El voltaje se genera es cuando este conductor está en movimiento a través del campo magnético
y hace un cambio en su campo magnético. En el momento en que hace el cambio en el campo magnético es donde se genera el voltaje. Entonces, el voltaje depende es del cambio en el campo magnético. Del resto no se genera voltaje. Ahora dice moviendo el conductor eléctrico hacia adelante y hacia atrás. Ahora ya no lo vamos a mover de izquierda a derecha, sino de adelante hacia atrás. Lo vamos a balancear aquí a través de este campo magnético y no se va a generar voltaje. ¿Por qué? Porque no va a haber un cambio en el campo magnético. No va a haber un cambio magnético en este conductor. No va a experimentar ese cambio y por lo tanto no se genera voltaje. A diferencia que cuando lo movemos de izquierda a derecha, el campo magnético cambia. De izquierda a derecha hay un cambio, de derecha a izquierda hay otro cambio diferente. Pero si lo balanceamos aquí a través de este campo magnético de adelante hacia atrás, no va a haber un cambio en el campo magnético y no va a generar voltaje. Si movemos el conductor eléctrico hacia adelante y hacia atrás o desde el círculo rojo hasta el círculo negro, como lo indica la flecha roja, este conductor eléctrico no sufrirá ningún cambio en su campo magnético, la cual no se genera corriente eléctrica a través del conductor eléctrico. Es correcto. Ahora tenemos otro aquí diferente, dice moviendo el imán permanente a través del conductor eléctrico. Ahora, entonces aquí tenemos, ahora ya no vamos a mover el conductor, sino el campo magnético. Vamos a mover los imanes permanentes. Pongamos que tenemos este imán, este conductor eléctrico aquí fijo y vamos a moverle el imán hacia los lados, de izquierda a derecha, y va a ser la misma situación como si moviéramos el conductor eléctrico a través del campo magnético y va a generar voltaje igualmente. Si movemos tanto el campo magnético permanente, si lo movemos, también generamos corriente. Entonces, cualquiera de los dos que se muevan va a generar corriente. Que genere un cambio en su campo magnético, se genera voltaje. Si movemos el imán permanente sobre un conductor eléctrico fijo hacia el lado izquierdo y derecho, como lo indican las flechas rojas, este conductor eléctrico sufrirá un cambio en su campo magnético y generará una corriente eléctrica positiva y negativa. Es correcto. En este caso, en una motocicleta lo vemos en el estator, que el estator está fijo, o la corona de bobinas, la vemos que está fija en la carcasa, en las tapas, en la tapa de volante, y vemos que se mueve alrededor de estas bobinas, se mueve es el volante magnético, donde tiene una serie de imanes que un imán vienen intercalados, la cual va uno con polo norte hacia la bobina, otro con polo sur, otro polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Entonces, a medida que va girando ese magneto, va haciendo una variación en el campo magnético y va generando voltaje. Si el volante magnético tuviera una serie de imanes alrededor, todos con el polo norte, los imanes, pues no generaría voltaje porque no se genera un cambio en su campo magnético y no va a generar voltaje. Entonces, por esta razón, en un volante viene un imán permanente con el polo norte hacia las bobinas, otro con el polo sur, otro norte, sur, norte, sur. Entonces, de esta manera, a medida que va girando, va haciendo un cambio en el campo magnético en las bobinas y así es como se genera la corriente. Entonces, esto era todo por hoy, un video corto. Mañana tenemos el mismo tema, inducción, y entonces quedamos pendientes para el próximo video. Muchas gracias.